Bien chicos, continuando, sí, nosotros mostramos acá una pequeña galería de imágenes para que sea más ilustrativa la clase, ¿sí? Tenemos en primer lugar al regimiento de húsares, ¿sí? Luego también tenemos al de patricios, tenemos al general Beresford, ¿sí? Fowfan y Whitelock. Luego continuamos con el virrey Sobremonte, sí, el que luego va a ser virrey Liniers y por último Pueyrredón. ¿Sí? Más o menos son imágenes para que ustedes puedan visualizar un poquitito el proceso. ¿Sí? Sigamos. A ver, ¿cuál es la importancia de las invasiones inglesas? Nosotros ya hemos hablado más o menos de esto, pero vamos a volver a señalarlo. La primera invasión inglesa da cuenta de lo siguiente: las prerrogativas del rey en manos de la sociedad civil y la formación de cuerpos militares permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Las funciones que normalmente ejerce un rey, como el nombramiento de virreyes, ¿sí? Funcionarios de la audiencia, principales generales del ejército, funciones del virrey, como la de proclamar un cabildo abierto, destinar recursos que vienen, recursos económicos, ¿sí? Que vienen en mayor parte del Potosí, a funciones militares, la promoción de jefes del ejército, ¿sí? Todo ello, la conformación en sí de los ejércitos, todas estas funciones ya no las cumplen el rey y el virrey, sino que lo van a hacer los criollos y peninsulares, es decir, la sociedad civil, un conjunto de personas que no fueron, ¿sí? Proclamadas por rey ni virrey, vuelvo a aclarar esto, ¿sí? Que van a asumir estas actitudes ante la ausencia del virrey por la huida, ¿sí? Y la dificultad para defender que tiene de por sí España, ¿sí? También esta formación de cuerpos militares permanentes, ¿sí? Cuerpos militares que no es que una vez que terminada la invasión inglesa se van a disolver, no, van a permanecer hasta 1810 en adelante. Por eso ustedes van a encontrar un Buenos Aires ya lo suficientemente armado, ¿sí? Lo suficientemente imbuido en una nueva lógica. ¿Sí? Por eso es diferente el proceso revolucionario o el proceso juntista en el virreinato del Río de la Plata. La segunda invasión va a determinar lo siguiente: las milicias se convierten en un espacio de poder y son autónomas del cabildo. Es decir, que los milicianos, si yo les decía en primer lugar, van a desarrollar ese nexo, esa amistad, lealtad con sus generales a través del voto, ¿sí? Que pueden realizar los soldados rasos. También vamos a ver otra cosa: muchos de estos generales van a aspirar a funciones políticas, ¿sí? Y van a contar, y una forma de legitimarse como funcionarios políticos, miembros del cabildo, de una junta, ¿sí? Es sobre todo a partir del apoyo que tienen de sus ejércitos. ¿Sí? Por eso se pueden legitimar, por eso pueden ejercer autoridad, porque cuentan con un cuerpo militar que les otorga, ¿sí? Esa lealtad, esa garantía. Y son milicias autónomas del cabildo, lo que quiere decir es que no depende tanto de las funciones ni de los funcionarios, ¿sí? Sino que son cuerpos, ¿sí? Que están allí. Sí hay una lealtad con los generales, sí, por supuesto, pero no dependen de los funcionarios del cabildo. Las milicias se existen y se van a quedar allí, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo fue la participación de los distintos grupos sociales, ¿sí? Dentro de los sectores bajos o los sectores excluidos, nosotros vamos a destacar a los indígenas, esclavos y mujeres. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿sí? Se puede observar a una mujer, ¿sí? En una alianza con un general, ¿sí? Un general virreinal. ¿Qué es lo que dicen? Las mujeres tienen una participación un tanto secundaria en la medida que no son activas dentro del campo de batalla, ¿sí? Piden donaciones y contribuciones para el mantenimiento de los ejércitos,
Sí, tienen una función vinculada sobre todo a la caridad y la piedad, ¿sí? La caridad, el servicio al prójimo propio de mujeres muy religiosas, ¿sí? Con una confesión católica muy profunda. Motivan a otras mujeres a donar sus fortunas o por lo menos parte de sus riquezas, ¿sí? Como es el caso de Doña Manuela, conocida como la Tucumana, y Doña Ventura Fernández, esposas de hombres criollos, miembros de las tropas virreinales o las tropas patriotas, si ustedes quieren, en ese sentido, ¿sí? Que van a ir contra los ingleses. ¿Qué es lo que pasa con los indios y esclavos? Ustedes pueden ver en la primera imagen, ¿sí? A un oficial pardo, ¿sí? El regimiento de esclavos de negros y pardos, ¿sí? Los vamos a tener luchando en contra del ejército inglés. Pero también tienen algunos esclavos que provienen de la ciudad del Cabo que van a reforzar esta flota inglesa, es decir, que van a luchar con los ingleses, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Si bien los pardos y esclavos van a tratar de contribuir con lo mínimo, porque ya saben, al ser esclavos, ser objeto, posesión, no deberían tener bienes propios, o si los tienen son muy ocultos, ¿sí? Contribuyen con donaciones al ejército, pero también ven a las milicias como un espacio de ascenso social, es decir, un lugar donde ellos pueden cobrar un sueldo permanente y donde también pueden adquirir la libertad, no solo a partir del ahorro, ¿sí? De esos sueldos para comprar su carta de libertad, sino también porque la misma libertad, valga la redundancia, le es concedida como parte de pago, ¿sí? Obviamente va a haber una reticencia bastante importante de los amos, ¿sí? Que van a plantear muchísimas excusas para evitar no la huida, pero para evitar la liberación de esos objetos, ¿sí? En cuanto a los cuerpos de indios, vamos a ver que se vinculan por órdenes de los patrones de las estancias bonaerenses. Es decir, que el patrón, caso de Pueyrredón, si es el patrón el que manda a sus indios a luchar, ¿sí? Contribuyen lo mismo con donaciones al ejército y también ven a la milicia como un lugar de promoción social, sobre todo, como les digo, por los sueldos, ¿sí? Un salario, un sueldo, un pago permanente mensual, ¿sí? Les asegura cierta estabilidad a los indios y esclavos. ¿Cuál es la participación, el rol que van a tener las élites porteñas, ¿sí? Élites criollas y peninsulares, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos ocupan cargos en el cabildo, ¿sí? O altos mandos en el ejército, pueden ser comerciantes, dueños de estancias bonaerenses, algunos funcionarios exclusivamente políticos, ¿sí? Vinculados también a órdenes religiosas de origen español y americano, que son los que van a contribuir en gran parte con aquellos donativos, ¿sí? Que se van a pedir para el mantenimiento de los ejércitos. Después de las invasiones inglesas, España va a premiar a muchos de ellos con títulos nobiliarios, como los condados, ¿sí? El caso de Liniers, y con tierras en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. ¿Sí? Se va a reforzar la propiedad que tienen muchos de estos llamados vecinos, ¿sí? Que residen en Buenos Aires. Hay un sentimiento de adhesión, de defensa del territorio, pero no se entiende esto como un sentimiento nacional, si tratan de por ahí ver eso. La identidad, ¿sí? O la defensa del territorio está vinculada sobre todo al territorio bonaerense, al territorio donde se nace, donde uno vive, uno reside, ¿sí? Por eso hablamos en ese sentido de esa adhesión identitaria.